tener el trabajo de investigación inicial que tienen que realizar. Habíamos quedado que vamos a hacer la monografía hasta el capítulo 3, ¿verdad? Entonces, eso es lo que ustedes deberían avanzar y les voy a señalar puntualmente qué es lo que ustedes deben presentar, ¿ya? Y como no hay mucho interés, porque no están asistiendo a clases y otras situaciones, entonces podríamos tomarlo incluso de manera positiva para tratar de asistirlos de manera más directa a cada uno, ¿ya? Y los que no, ni modo, pues no, lo siento mucho, ¿no? Entonces los que no están pasando clases, los que no están ahora, los que no van a estar mañana, hoy y mañana son las reposiciones y ahí se terminó todo, ¿no? Y el miércoles me quedaré con algunos casos de ustedes. Eso es lo que podemos hacer. Y además de eso, debo decirles que ustedes tienen que un último trabajo, ¿no? Presentar su monografía, lo tienen que hacer hasta el día viernes aproximadamente. Viernes, sábado. Como ya no tienen otro módulo, o sea, no tienen que estar preocupándose, o sea, el módulo de monografía me imagino que empieza el siguiente lunes, ¿verdad? Alguien que me dé retorno. Buen día, Licen. No nos han indicado todavía desde cuándo vamos a empezar con nuestros tutores ni nada. Sí, Ya, licenciado, aún no nos dieron la fecha. Me imagino que va a ser el lunes, ¿no? O sea, eso es sería lo lógico, ¿no? O sea, si terminan un sábado, se termina formalmente, ¿no? El sábado, entonces les dan generalmente una semana, ¿no? Para eso, como no nos han dicho nada, entonces también estamos usando este espacio para las clases, ¿no? Pero si es que les hubieran dicho, por favor, el miércoles empezamos, tienen que avisarme también para que no me choque con sus tutores, con los otros docentes, ¿ya? Eso les pido, por favor. ¿Qué es lo que va a tener la monografía? Va a tener los cuadros, bueno, el formato por ahora no me interesa mucho, ¿ya? Eso van a tener que hacerlo de manera autodidacta. Lo que me interesa es que avancen, ¿ya? Que hagan el capítulo 1, que es el planteamiento del problema, objetivos, el capítulo 2, que es marco teórico, y el capítulo 3, marco metodológico. Eso me interesa, ¿ya? Ahora la carátula, eso, ni siquiera les voy a pedir que me presenten carátula a mí, o sea, esos son aspectos de forma que uno los puede terminar al final, o sea, yo quiero que tengan ya un tema de investigación y que lo avancen. Ese es mi objetivo, ¿ya? Si es que no se estén estresando por la carátula, esas cuestiones de forma se pueden hacer al final y además yo no las voy a revisar, no soy su docente tutor, ya para que se entienda, yo soy el docente eh, de análisis de riesgo, eso, y veamos pues, cómo podemos avanzar, ¿ya? Pero como ya tienen la guía, traten de hacer nomás ya según el formato establecido, en todo lo que se pueda, hagan el formato establecido para que no tengan que hacer doble trabajo, ¿de acuerdo? Entonces, lo que yo les propongo es que avancemos y después vayamos con sus interrogantes con las que ustedes puedan tener. Y ya hoy algunos me van a mostrar cuál es su idea de investigación y bueno, vamos a ver pues cómo podemos ir avanzando en ese sentido. Ya, entonces, como ya les estoy compartiendo pantalla, ustedes pueden ver lo que estoy compartiendo, ¿verdad? Sí, Licen. Ya, dice fases de un perfil de investigación. En realidad, hasta el capítulo 3 es un perfil. Ya, entonces, eso es lo que vamos a hacer. Vamos a dividir por partes y estas subpartes van a ser a un capítulo, ¿no? Por ejemplo, hasta esta parte 4 es el capítulo 1. Después nos vamos a ir, también vamos a hacer la parte 5 porque pese a que es una monografía, siempre hay una hipótesis implícita y cuando yo operacionalizo variables e hipótesis, sale mucho mejor, es mucho más sencillo para ustedes entender qué van a hacer, hasta dónde van a avanzar. Ya si bien no vamos a escribir la hipótesis en el trabajo, la vamos a tener definida para que me entiendan.
¿Ya? Después de eso, tampoco la vamos a probar, ¿no? O sea, hemos quedado en eso, en el nivel de monografía. Vamos a hacer el esquema del marco teórico y referencial, que va a ser su capítulo 2. Ya, o sea, concepto por concepto no les voy a poder revisar, pero lo que podemos hacer es una estructura de marco teórico. Y vamos a hacer la parte 7, que va a ser su capítulo 3, metodología de la investigación. Eso es lo que vamos a hacer, ¿de acuerdo? Ahora, en la primera parte, en la selección del tema de investigación o el planteamiento del problema, ya veíamos en la anterior clase que pueden haber pasos, ¿no? O sea, este esquema les había mostrado la anterior clase, pasos para definir el tema de investigación. Si ustedes han seguido la recomendación que les he dado ya, probablemente ya están a punto de lograr definir o entrar a un tema de investigación. ¿De acuerdo? Entonces, es muy importante. Pueden ver toda la presentación o al igual que en mi caso, estoy viendo quiénes están con cámara encendida y todo esto para preguntarles a los que han apagado su cámara. ¿Se ve la presentación o en el medio se ve sus caras, como en mi caso? Yo puedo ver la presentación completa, Lisa. Está bien, también. Yo no, pero Se ve normal. me interesa ver que participen ustedes, ¿ya? Porque en esta parte los protagonistas son ustedes, ¿no? O sea, yo ya no tengo que exponer un modelo, interpretar algo que ustedes tal vez no conocen, ¿no? En esta parte, ustedes tienen que querer hacer algo, tienen que interesarse por un tema, después descubrir un problema y después de eso empezar a escribir sobre el mismo, ¿no? Entonces, ustedes son los protagonistas. No va a haber temas malos, buenos, solamente va a haber tal vez formas inadecuadas de plantear un problema, ¿no? Entonces, o de expresarse. Y eso tiene solución, o sea, se soluciona rápido. La mitad del camino es formular, ¿no? O sea, plantear y formular el problema. Ya, entonces, en este caso vamos a repasar un poquito cómo podemos plantear un problema, ¿no? Entonces, un planteamiento del problema es la descripción de una situación actual que caracteriza al objeto de conocimiento. Voy a describir, como los médicos lo hacen, síntomas y causas de un problema. Ya, además se debe identificar situaciones futuras al sostenerse la situación actual, ¿no? Lo que implica el pronóstico. Por lo tanto, lo que les he recomendado es de que primero hagamos antecedentes, ¿no? Tengamos datos de lo que quiero investigar. Ya hemos hecho un flujograma de esto. Después pongamos el planteamiento del problema como una situación problemática, una situación proyectada o pronóstico y un control al pronóstico. Esto ayuda mucho. Entonces, hacer esto, ustedes todo el domingo, bueno, tienen que tener esto. Ya, entonces mañana lo que voy a hacer en la primera parte de la clase es revisarles esto. Más hasta el vacío. Ya he hecho he buscado documentaria y este es el problema que me está inquietando y se puede aplicar a la realidad de alguna empresa, algún sector o los datos financieros de nuestra economía. Por lo tanto, esta es la situación problemática, esta es la situación proyectada si continúa el problema y el control al pronóstico. ¿Ya? Para que hagan por analogía, les he puesto un ejemplo. Este es un ejemplo más general, parece un ejemplo no de finanzas en realidad, sino de economía financiera, ¿no? Mucho más grande, ya para que ustedes también puedan agarrar y especificarlo, pues, ¿no? Si ustedes van a ser de una empresa, entonces el problema está dentro de la empresa, ¿no? Esto es a nivel general, ya del sistema, un problema para el sistema financiero.
Ya, entonces, también pueden hacer algo abierto. Es lo que les recomendaría en realidad, no sea un problema para el sistema financiero y eso les va a dar posibilidad de trabajar solo con datos transversales. Pueden hacer un problema más puntual, ¿no? O sea, un problema que se pueda solucionar solo con un modelo, ¿no? Por ejemplo, el riesgo de crédito. Ya, entonces, esto es muy importante. Aquí hay, por ejemplo, un problema de riesgo de crédito que ya podrían hacer ustedes. Ya aquí les tengo un segundo ejemplo. El ejemplo uno les había leído en la anterior clase ya, pero de nuevo voy a ir para que se contextualice. En el ejemplo uno tenía antecedentes. ¿Qué estaba pasando, no? En el área urbana, de manera general les voy a decir, había casi el triple, bueno, había casi 9 veces más de puntos de atención financiera que lo que hay en pobreza es más grande en el variables, ¿no? Como urbanismo, nivel de ingresos y emprendimiento. Es decir, en la medida que la gente tenga mayor educación financiera y pueda acceder a servicios financieros, puede realizar emprendimientos y puede reducir su pobreza, ¿no? Su pobreza monetaria. Eso en general con datos es lo que estoy poniendo en antecedentes. Eso necesitan ustedes también para lo que van a seleccionar. Y después tengo que poner la situación problemática. En el ejemplo uno, yo ponía, para el caso general, digamos, ponía que en el área rural la cobertura de acceso y el uso de servicios financieros es limitada, tiene un alto costo. Eso repercute en las posibilidades de desarrollo económico y también incide en la pobreza. Ese es el problema, una baja inclusión financiera. En cambio, eh, la solución podría ser lo opuesto, ¿no? Pero siempre hay que preguntarse de continuar el problema, ¿cómo será el futuro? Entonces hay que poner, pensando en eso, yo en el ejemplo pongo de que si se mantiene esa situación de baja inclusión financiera en el área rural, sus posibilidades de desarrollo económico van a ser bajas y la pobreza va a seguir manteniéndose, ¿no? Porque, a ver, señáleme un lugar donde en este tipo de economía que tenemos haya empresas, haya crecimiento, haya ingresos, altos ingresos sin intermediarios financieros, ¿no? No hay, ¿no? Por ejemplo, en el trópico, muchos lugares no hay intermediarios financieros, ¿no? Pero en las poblaciones centrales sí hay IFDs, hay cooperativas y está el Banco Unión, por ejemplo, y hay bancos, los bancos PYME están entrando. No, porque antes en el trópico había un bajo movimiento de liquidez, había un bajo desarrollo, ahora el desarrollo está cambiando en el trópico, ¿no? Sea por XN motivos, sean positivos o negativos, estoy hablando de, por ejemplo, economía subterránea, ¿no? Referida al narco, lo que sea. Hay más circulante, ¿no? Y ese circulante necesita que también haya intermediario financiero que ofrezca servicios, ¿no? Entonces, ese circulante se está derramando sobre otras áreas de la economía. En el corto plazo puede ser beneficioso, en el largo plazo es permisivo, ¿no? Se va a desplazar la producción y, no sé, pues podemos tener ejemplos como lo que pasa en las ciudades fronterizas con México, no sé, no sé. Puede pasar, pero por lo menos en el corto plazo esa liquidez tiene que ser movida. Se necesita intermediario financiero y se necesita inclusión financiera. Ahora supongamos otras áreas del país. Por ejemplo, si nos vamos al sur, en Tarija, un ejemplo positivo es de que hay ciertos emprendimientos que están moviendo mucha liquidez, están repercutiendo en el desarrollo, ¿no? Y para eso los bancos, muchos bancos,
están yendo a esas áreas, ¿no? Están entrando con fuerza a las áreas del sur del país, están poniendo agencias, ¿no? Y eso tiene un efecto multiplicador porque cuando hay intermediarios financieros, también hay posibilidades de acceso al crédito, a otros servicios financieros, ¿no? Entonces uno cuando tiene crédito puede invertir y así se puede generar mayor expansión económica. Y entonces ese es el control al pronóstico, ¿no? Si existen mayores puntos de atención financiera, hay más inclusión financiera, hay más desarrollo y menor pobreza. Hay que poner esas tres situaciones. La situación problemática hay que describirla, la situación proyectada de continuar el problema y el control, ¿no? ¿Qué pasa si se soluciona con alguna estrategia el problema? Esa estrategia va a ser su tema de investigación. Así de sencillito van a empezar. Y esto es más un ejemplo económico, ¿no? Un ejemplo general. Pero nos vamos a un ejemplo mucho más para ustedes, ¿no? Aquí hay un ejemplo, voy a ir directamente al ejemplo 2 y voy a hacer la formulación del problema de este ejemplo 2. ¿Ya? Entonces, eso es muy importante de entender. Ya el ejemplo 2, el que vamos a trabajar en esta clase, es el siguiente, ¿no? Los antecedentes los voy a obviar, o sea, ustedes ponen datos. El tema de investigación en este caso, en el ejemplo 2, es hay incorrecta e imprecisa identificación del riesgo de crédito en algunas entidades, sobre todo las cooperativas, ¿no? En este último caso, cooperativas, puede ser IFDs, ¿no? Yo le he puesto para que no identifiquemos, porque es muy riesgoso también cuando uno ha trabajado en el sistema financiero, sabe que no debe dar nombres, ¿no? La información está protegida. Yo le he puesto la incorrecta e imprecisa identificación y medición de riesgo de crédito, repercuten en la calidad de cartera, niveles de mora y tienden a ocasionar pérdidas financieras en el banco no fío, solo presto, ¿ya? Para no decir banco fío o banco fío. Ya entonces, por tanto, existe la necesidad de implementar nuevos modelos de estimación y medición de riesgos, ¿ya? Para una correcta valoración del riesgo de crédito en las operaciones de esta entidad financiera. Entonces hay un problema, ¿no? No se está identificando bien, ¿no? O sea, y en términos técnicos, se está identificando de manera incorrecta e imprecisa, ¿no? El riesgo de crédito. Cuando uno identifica mal el riesgo de crédito en un banco, ¿qué pasa? Puede tener malos clientes, ¿no? Y eso se traduce en la calidad de la cartera. Recuerden que la cartera en los bancos se clasifica, ¿no? Entonces hay clasificación A, B, C, D, ¿no? Así es generalmente es lo que hay, hasta E hay incluso en nuestro país, y eso es según la calidad de la cartera, es decir, si los clientes son buenos pagadores, los mejores pagadores van a ser A, pues, ¿no? Después los intermedios serán pues B, los malos pagadores C y los que han entrado en mora D. ¿Ya? Eso. Yo revisando su estructura de materias de la carrera han llevado banca, materias de banca han llevado, ¿ya? Y gestión crediticia y riesgos, me imagino que es una materia integrada que han llevado. Entonces sé que de alguna forma van a entender esto. Y además el mayor campo laboral que van a tener ustedes como ingenieros financieros es la banca, ¿no? Por eso he puesto este ejemplo para un banco. Y esa es la situación problemática. Ahora, ¿qué pasa si se mantiene ese problema? No así sencillito, van a poner de mantenerse esta situación de incorrecta e imprecisa identificación en el riesgo de crédito de esta entidad, su calidad de cartera y niveles de mora tenderán a deteriorarse aún más. Ya, entonces, en este caso, en el caso de los bancos, este problema puede ser crítico. Puede crecer la mala cartera y puede crecer la mora, es lo que estoy diciendo, ¿no? En términos más sencillitos.
¿no? Entonces, si pasa eso, pucha, eso es malo para la entidad financiera. ¿Por qué? De manera directa, cuando hay mala cartera hay que previsionar más, ya hay que hacer provisión, perdón. Hay que provisionar más y eso es inmovilizar recursos, ¿no? Se provisiona eh, por la calidad de cartera, se provisiona en porcentajes. Hay un reglamento de calificación de cartera y según la cartera, por ejemplo, la cartera con calidad A tendrá menos provisión que la cartera con calidad D, ¿no? Para la calidad D, generalmente se provisiona el 100%. Eso es costo, ¿no? Eso es recurso inmovilizado para la entidad financiera, ¿no? Además va a venir la ASFI y después va a venir a inspeccionar y va a decir, ¿no? Tiene que tomar mecanismos adecuados para reducir su riesgo de crédito. Ya entonces, esto es importante de entender, ¿no? Además, le pongo yo como algo que se va a medir, la calidad de cartera se va a deteriorar y la mora va a crecer, ¿no? Entonces eso es lo que puede pasar. Y eso se repercute en el ejercicio el ejercicio financiero de los bancos en este caso, ¿no? Va a repercutir en su solvencia y también en su rentabilidad. ¿Ya? Ahora, ¿cuál es el control al pronóstico? El control al pronóstico es qué estrategia se podría aplicar, o sea, cómo yo haría, cómo solucionaría este problema, ¿no? Entonces, ¿cómo solucionaría este problema? Ese es mi tema de investigación. Mediante la implementación de métodos y modelos cuantitativos de gestión de riesgos tipo scoring, existe una mejor identificación y medición de riesgo crediticio en la cartera del banco, no fío, solo presto, lo cual mejora sus indicadores de mora, solvencia y rentabilidad, ¿no? Entonces, la estrategia va a ser implementación de métodos y modelos cuantitativos tipo scoring, ¿no? Entonces, eso es algo un poco genérico incluso. Su tema puede ser implementación de métodos y modelos cuantitativos de gestión de riesgo de crédito, ¿no? En la cooperativa X. O pueden hacerlo más puntual, ¿no? Implementación de métodos o modelos de elección discreta para cuantificar riesgo de crédito en la cooperativa X. Eso es mucho más puntual, ¿no? Se van a hacer modelos Logit y Probit para medir el riesgo de crédito en la cooperativa, en la IFD o en el banco, ¿ya? Si van a implementar es porque no había, ¿no? O sea, antes no había, ¿no? Entonces, eso también tienen que tener cuidado, ¿ya? O si ya había, antes pueden hacer optimización, ¿no? Adecuación, ¿no? Estimación, ¿no? Si es que ya había. Estimación implica que ya había y pueden reestimar de nuevo, ¿no? O sea, ¿no? Entonces, ese puede ser su tema de investigación, ¿no? También podría ser... no sé, medición del riesgo sistémico o riesgo de mercado, ¿no? Coeficientes de riesgo de mercado en la empresa, ¿no? La empresa de inversiones, la empresa, no sé, no, para la gestión financiera de la empresa o la gestión de cartera, en este caso cartera de inversiones, ¿no? De la empresa o del fondo de inversión, ¿no? Entonces eso podría ser, ¿no? Podrían hacer un KPM como tema de investigación, podrían hacer, no sé, un tema con curvas de rendimiento, o podrían hacer un tema con planeo. Hay modelos de planificación financiera, ¿no? Modelo de planificación de inversiones, eso me imagino que les han enseñado en gestión y planificación financiera, ¿no? Podrían hacer un modelo de análisis de costos para la empresa X, ¿no? Eso. En ese caso, había pues, un problema, ¿no? Había incorrecta medición de costos o estimación, ¿no? O el método de costeo era ineficiente, ¿no? O sea,
Eso podría ser. Y no, pues esa implementación del método, modelo, ese va a ser su tema de investigación. Y eso les recomiendo a este nivel de monografía. Ya, ustedes tienen que ver para decidir que tengan información, pues, de la cooperativa, de la IFD, del banco, de la empresa que quiere hacer un modelo de cartera. Pueden hacer un modelo de cartera de mínima varianza, por ejemplo, para las inversiones de una empresa, ¿no? Eso es lo que pueden hacer. Hay un montón de temas. Eh, ahora, muchas materias sobre créditos, depósitos, no han tenido, ¿no? Estas finanzas aplicadas, pero sí han llevado riesgo, modelación y simulación de riesgos. Con estos, apenas hemos visto dos, ¿no? Dos tipos de modelos en cuanto a la modelación, y hemos visto simulación de Monte Carlo en la práctica. Podrían hacer también sobre eso, ¿ya? ¿Y cómo se formula el problema en este ejemplo? Ya, entonces, si mi problema era incorrecta e imprecisa identificación del riesgo de crédito que repercute en la calidad de cartera, niveles de mora y los indicadores de solvencia y rentabilidad, entonces la formulación va a ser la siguiente. ¿De qué manera la implementación de métodos y modelos cuantitativos de gestión de riesgos tipo scoring repercutirán en una correcta identificación y medición del riesgo de crédito del banco, no fío, solo presto, y mejoran sus indicadores de mora, solvencia y rentabilidad? ¿No? Entonces, en la formulación del problema, cuando este es un problema de propuesta, por ejemplo, o sea, su propuesta, el capítulo de propuestas de solución podría ser ya plantear el modelo, por ejemplo, ¿no? Entonces, generalmente empiezo con la pregunta de qué manera, ¿no? Otra pregunta para mostrar una relación sería cómo, ¿no? A nivel descriptivo, ¿no? Entonces, cuando yo pongo en la formulación del problema, tengo que encontrar una pregunta general que englobe todo lo que quiero hacer, ¿no? Hasta el nivel descriptivo que quiera llegar en el caso de la monografía, y empiezan después a detallar o fraccionar ese problema, ¿no? En pequeños problemas, para que después esos pequeños problemas o interrogantes se vuelvan los objetivos específicos, ¿no? Y en este ejemplo se cita, ¿no? O sea, ¿de qué manera la implementación de métodos y modelos cuantitativos tipo scoring para el riesgo, para gestión del riesgo de crédito va a repercutir en una correcta identificación y medición del riesgo de crédito en el banco no fío solo presto, ¿no? Y de esa manera va a mejorar indicadores de mora, solvencia y rentabilidad. En la pregunta siempre tiene que haber un resultado, ¿no? O sea, cómo X va a mejorar Y, ¿no? En términos matemáticos, ¿no? Y en este caso, cómo esa implementación de modelos tipo scoring va a hacer que se realice una correcta identificación y medición del riesgo de crédito, y cómo eso va a mejorar la mora, los niveles de mora, solvencia y rentabilidad, ¿no? Entonces, eso es algo que engloba toda la problemática, y a partir de este problema me voy a hacer preguntas, ¿ya? Las preguntas, les decía, son preguntas que tienen que tener un orden. Generalmente son preguntas que van a ir avanzando en profundidad. La primera pregunta, así como el primer objetivo específico, va a ser de diagnóstico, ¿no? La segunda pregunta es una pregunta comparativa. La tercera generalmente busca identificar algún modelo o método. Y la cuarta, quinta, pueden haber hasta 5 preguntas, es lo que se recomienda. Le pueden poner 7, 8, pero no tiene sentido, ¿no? O sea, pero también hay. Entonces, lo que se aconseja es tener 3 hasta 5 preguntas como máximo. Y dependiendo del nivel de la investigación, la última pregunta nos va a decir qué características debería tener el método o el modelo que estoy proponiendo.
Si siguen esta metodología, es decir, tener sus preguntas de diagnóstico, su pregunta de comparación, su pregunta de método, ¿no? De elección de método o estrategia, y su pregunta de especificación de ese método o estrategia, entonces les va a ir muy bien, porque es algo bien concreto para realizar, ¿no? Entonces, aquí en la sistematización yo he seguido esa metodología que he aprendido, ¿no? O sea, con la experiencia. ¿Y qué hago? Como sistematización me pongo la primera subpregunta. ¿Cuáles son las fortalezas y debilidades de los métodos de gestión de riesgos que utiliza actualmente la entidad financiera? Estoy diagnosticando, ¿no? De nuevo, ¿cuáles son las fortalezas y debilidades de los métodos de gestión de riesgo que utiliza actualmente, riesgos que utiliza actualmente la entidad financiera? Esa es una pregunta de diagnóstico, notarán ustedes. La segunda subpregunta, ¿cuáles son los métodos cuantitativos tipo scoring utilizados por las entidades financieras más grandes para medir el riesgo de crédito a un nivel más avanzado, desde la implementación de la Ley de Servicios Financieros en 2013 hasta 2020? ¿No? En el problema ya puedo temporalizar, es decir, desde dónde voy a investigar hasta dónde. Eso también es bueno para una monografía, ¿no? Entonces, aquí mi segunda pregunta es una pregunta que ya me está temporizando y me va a servir para comparar, porque a partir de esta yo voy a responder qué tipo de métodos usan las entidades más grandes, ¿no? O las top, para comparar con las que utiliza mi entidad, mi banco, mi cooperativa. Entonces, la pregunta dice, ¿cuáles son los métodos cuantitativos tipo scoring utilizados por los bancos más grandes para medir el riesgo de crédito? Y desde la implementación de la Ley de Servicios Financieros 2013 hasta 2020. Ya estoy poniendo un periodo temporal. ¿Qué tipo de procesos de recolección de información? Como tercera pregunta, ¿qué tipo de procesos de recolección de información se debería implementar para el uso de estos métodos? ¿No? Entonces, ¿qué tipo de proceso, método, ¿no? Para recolectar información. Y como última pregunta, ¿qué características específicas deberían tener los modelos cuantitativos tipo scoring para mejorar los indicadores de solvencia, mora y rentabilidad? No que sé que casi de manera perfecta he seguido la metodología que les indicaba, ¿no? O sea, primera su pregunta de diagnóstico, la segunda de comparación, la tercera, cuarta, las de específicas para el método, ¿no? Y la última, cómo debería ser el método, cómo se debería implementar el método en la empresa, en el banco. Este es un ejemplo de formulación y sistematización. La única forma que yo tengo de explicarles es con ejemplo. Ahora, ¿cómo se vacía? Ustedes me hacen caso, identifican lo que quieren investigar con estos tres pasitos primero. Situación problemática, situación proyectada, control pronóstico. Después de eso, lo único que les va a servir es esta diapositiva para poner al documento, ¿no? En el documento final, para el nivel de, ya de monografía, ya no voy a poner situación problemática, ¿no? Pero ayuda, ¿no? O sea, yo les recomiendo que redacten sin pensarlo mucho. Después de eso pueden ir cambiando, pero la formulación y la sistematización, por lo menos la formulación tiene que estar en el documento. Así es que cuando tengo la pregunta de investigación bien definida y correctamente redactada, ya tengo la mitad del camino avanzado. Porque lo que yo he hecho de manera metodológica en esta diapositiva, tener la formulación y después dividir en subpreguntas en sentido infinitivo, lo voy a volver objetivos. ¿Y qué es un objetivo? Es un punto de referencia donde quiero llegar, ¿no? El objetivo tiene que redactarse como en infinitivo, ¿no? O sea, es el infinitivo del planteamiento del problema. Los objetivos específicos son el infinitivo de la sistematización de esas subpreguntas que he hecho,
¿no? Entonces, el objetivo general establece la meta última que se pretende alcanzar, ¿no? El verbo que inicia la formulación es un verbo rector, ¿no? Entonces, el verbo para el objetivo general va a ser ese verbo más grande, que va a ser describir, explicar, ¿no? Eso. Puedo hacer siguiendo el nivel de estudio, ¿no? Explorar, describir o explicar, ¿no? Pero vamos a ver que hay otros verbos que puedo utilizar como analizar, ¿no? Entonces, o especificar o describir, ¿no? De manera genérica. Debo entender que el objetivo específico son como peldaños, ¿no? Que voy a ir asumiendo para llegar al objetivo general, ¿no? Instructivo o de diagnóstico, reproductivo, comparativo, productivo, creativo. Los mismos niveles que les he dicho en las subpreguntas, ¿no? Entonces, lo que se recomienda es que tengan 3 o 4 objetivos específicos. Hasta 5 podrían llegar, no más. Ya, yo le he puesto 4 subpreguntas aquí, a mi ejemplo, porque voy a tener 4 objetivos específicos. Ya, eso, 3 o 4 está bien. Ya, no pongan mucho. Al revisar perfiles, casi me vuelvo loco porque hay estudiantes que no siguen esta metodología, bueno, no siguen lo que se les explica. Bueno, no sé, tal vez no han asistido a clases, pero me ponen 8 objetivos, todos enredados. Solo hay que poner, quiero diagnosticar, quiero comparar con algún método, quiero tener un benchmark para que me entiendan, quiero este método, ¿no? O sea, quiero estudiar este método y después quiero implementar el método con estas características. Listo, así van a tener una monografía. ¿Ya? Y entonces, los objetivos deben ser claros, precisos y medibles, deben comenzar con un verbo en infinitivo y además deben ordenarse en forma lógica, ¿no? Como les he dicho. ¿No? Ahora hay errores que pueden ser errores, incluso errores redundantes, ¿no? Entonces, en el verbo, ¿ya? Y aquí está la base, cómo vacío los objetivos. Ya, entonces, aquí el objetivo es, como les decía, el infinitivo de la formulación del problema. Recuerden que mi formulación decía de qué manera la implementación de métodos y modelos cuantitativos de gestión de riesgo tipo scoring repercutirán en una correcta identificación y medición del riesgo de crediticio del banco no fío, solo presto y mejorarán sus indicadores de mora, solvencia y rentabilidad. Y aquí mi objetivo dice explicar cómo la implementación de un modelo adecuado de políticas de inclusión financiera puede impulsar el desarrollo económico y la reducción de la pobreza en Bolivia. Eso es para el ejemplo 1, ¿no? Eso era una tesis, ¿no? Por eso dice explicar. Vamos al ejemplo 2. Esto puede ser por una monografía. El ejemplo 2 es el que hemos visto. Recuerden que era de qué manera la implementación de métodos tipo scoring puede mejorar la medición y repercutir, ¿no? en los indicadores de mora, calidad de cartera del banco, no fío, solo presto. Aquí el objetivo general dice describir cómo la implementación de métodos y modelos cuantitativos de gestión de riesgo tipo scoring repercute en una correcta identificación y medición del riesgo crediticio en el banco, no fío, solo presto. Repito, está bien sencillito mi objetivo general. Quiero que, ¿no? 2 puntos. Esto se tiene que poner al documento. Describir cómo la implementación de métodos y modelos cuantitativos de gestión de riesgo tipo scoring repercuten en una correcta identificación y medición del riesgo de crédito en el banco, no fío, solo presto. ¿No? Entonces, esto es lo que he vaciado de la formulación del problema. Y esas subpreguntas que veíamos, igual les voy a vaciar en infinitivo. Son 4, ¿verdad? Entonces voy a las 4 subpreguntas, les voy a escribir como infinitivo. Y aquí tengo.
el primer objetivo, analizar, decía, ¿no? ¿Cuáles son las fortalezas y debilidades? Decía la pregunta. Ahora el objetivo es analizar las fortalezas y debilidades de los métodos de gestión de riesgo que utiliza actualmente la entidad financiera. Segundo objetivo específico, describir los métodos cuantitativos tipo scoring utilizados por las entidades financieras más grandes del país para medir el riesgo de crédito a un nivel más avanzado, desde la implementación de la Ley de Servicios Financieros en 2013 hasta 2020. No le he dado también un periodo. El tercer objetivo específico, identificar los procesos de recolección de información que se deberían implementar para el uso de estos métodos. Y el cuarto objetivo, si se dan cuenta, el tercero me está diciendo, necesito hacer esto para implementar el método. Y el cuarto me dice determinar las características específicas que deberían tener los modelos cuantitativos tipo scoring para mejorar los indicadores de mora, solvencia y rentabilidad en una entidad financiera. ¿Qué características deberían tener los modelos para mejorar los indicadores, no? Obviamente deberían incluir pues estas variables de mora, solvencia y rentabilidad para poder medir, ¿no? Cómo influyen el riesgo de crédito en esas variables y tomar acciones, ¿no? Entonces eso también, algunas cosas pueden ser discutibles de esta formulación, pero en general sigue el método, la metodología. Hasta aquí es muy importante entender. Después de eso, yo debo justificar el problema. ¿Qué tipo de justificación le van a hacer ustedes? Van a hacer una justificación teórica, social, práctica y metodológica. ¿Ya? Nada más. ¿Ya? Entonces, teórica, social, práctica y metodológica. Ahorita les voy a explicar cómo va a ser cada una, con algún atajo o estrategia, pero en general cuando justificamos una investigación, lo único que queremos es decir por qué motivo estoy haciendo esta investigación, ¿ya? O sea, eso es lo único que me estoy preguntando, como, ¿en qué medida es importante? ¿Vale la pena estudiarlo? ¿Puede aportar algo al área de conocimiento al que pertenece? Eso es muy fuerte, ¿no? Si fuera una investigación de nivel explicativo, entonces, ¿será que hago algún aporte a la ciencia, al área, a la disciplina que estoy estudiando? ¿Qué aportaciones interesantes puede proporcionar el estudio de otras disciplinas? ¿No? ¿Cuáles son las razones que nos han llevado a estudiarlo? ¿Se ha estudiado el tema previamente? ¿Se justificaría socialmente el estudio? ¿No? Entonces, esas son preguntas que voy a responder. Por eso he delimitado, ustedes van a poner justificación teórica, social, práctica y metodológica. En la justificación teórica, lo único que se hace es poner el argumento o la justificación que nos señala en qué medida se enriquece el conocimiento en una determinada disciplina con esta investigación, ¿no? Sea a nivel mundial, como a nivel nacional o inclusive local. O sea, el aporte de la investigación es lo que debo poner, ¿no? El aporte a la disciplina, ¿ya? A eso me estoy refiriendo, ¿ya? Entonces, si estoy aportando con un nuevo método, entonces habrá justificación teórica y también metodológica, ¿no? Estoy aportando a la disciplina, estoy aportando en este caso al campo de las finanzas, al campo del análisis de riesgo. Si es que estoy planteando algún nuevo método o alguna novedad o estoy aplicando una teoría, pero le estoy refutando, no la puedo refutar, ¿ya? Y poner desvíos para la teoría. Si no hay eso, ustedes no van a hacer justificación teórica, ya si es que no están aplicando un modelo teórico y el cual no está funcionando, bueno, el cual va a funcionar más bien, entonces, si no funciona el modelo, no hay nada que aplicar, entonces no ponemos justificación teórica. Pero si el modelo va a funcionar, están previendo que va a funcionar, además del modelo pueden dar alguna explicación adicional sobre el mismo, ¿no? O sea, van a poner justificación teórica. ¿Por qué va a haber justificación teórica? Porque hay un modelo teórico, ¿no? ¿En qué se está aportando la disciplina? No estoy, en este caso, estoy probando la teoría.
¿no? Eso sería en el caso de que tengan una hipótesis explícita. En muchos casos, en la monografía no va a haber justificación teórica, ya eso es lo que les estoy anticipando. Pero si para su modelo propuesto ustedes van a usar un modelo teórico, sí va a haber. ¿Ya? El hecho de que no se ponga la hipótesis en el documento no quiere decir que no exista, ¿no? Siempre hay una hipótesis por la que se está investigando. Ya si es que pueden poner justificación teórica si es que van a usar un modelo teórico. Listo. La justificación social. Entonces, la justificación social es mucho más sencilla. Se justifica dependiendo de los grupos o sectores de la población a los que va a beneficiar la investigación, ¿no? Entonces, en la justificación social ustedes pueden poner, ¿no? O sea, que su tema, si es de análisis de riesgos, puede beneficiar, ¿no? O sea, al hecho de que más gente pueda acceder al crédito, porque antes los modelos, puede que los modelos arrojaban riesgos muy altos cuando en realidad ¿no? Entonces, pues, ¿no? O sea, como algo social, puede aumentar la inclusión, ¿no? O en el caso de, eh, por ejemplo, si están, ¿no? Puedes bajar el precio y de esa manera puede hacer más accesible el producto a las sociedades. O sea, todo lo que tenga, si su investigación va a tener alguna repercusión o beneficio social, la pone. Siempre hay, si no, ¿para qué haría la investigación? ¿No? O sea, no me puedo hacer la investigación para jugarme, o sea, no le va a beneficiar solo a la empresa. Y justamente hablando del beneficio de la empresa o de la entidad, la justificación práctica es la que se pone. Si la investigación tiene objetivos transformadores de la realidad en el corto plazo, ya sea ayudando a reducir, minimizar, abaratar costos, ¿no? O realizando innovaciones, se pone una justificación práctica. Ya si hay beneficio de corto plazo, obviamente va a haber para la empresa, para la entidad que esté haciendo. Entonces, ahí, ¿no? Esa justificación práctica va a estar referida a los beneficios que pueda tener un pequeño grupo, en este caso una entidad. Ya va a mejorar la rentabilidad, va a mejorar los niveles de solvencia y los niveles de mora van a ser más bajos para el banco, no fío, solo presto, ¿no? Y la justificación práctica. ¿No? Y la justificación metodológica se refiere al hecho de que ustedes eh, hagan alguna variante, algún método, ¿no? Eso, o estén aplicando una nueva metodología, ¿no? Si tienen una nueva metodología, si van a tener modelo, les decía, al final van a tener justificación teórica y también justificación metodológica, ¿no? En la teórica dirán, pues, la teoría se basa en, no sé, en la nueva teoría del valor en riesgo para medir el riesgo de crédito, ¿no? Y en la justificación metodológica dirán, pues, el método específico, si usó extrapolaciones ¿no? O se hizo correr modelos de simulación con valor en riesgo, ¿no? Modelos de valor en riesgo no paramétricos. Miércoles, eso con varias simulaciones. Esa es una justificación metodológica, ¿ya? Eso. Listo. Después de eso, tienen que tener alcances la investigación. Con los alcances más, van a tener un gran avance hasta mañana. No, los alcances van a ser de tipo temático, espacial y temporal. Ya, entonces, eso también tiene que estar en la monografía. Vamos a hacer la delimitación temática, espacial y temporal. En la delimitación temática vamos a poner dentro de la clasificación de las ciencias dónde se ubica mi tema. ¿No? Ustedes están viendo el área de las ciencias económicas, entonces dentro de las ciencias económicas vamos a estudiar el área de las finanzas, dentro del área de las finanzas vamos a estudiar, para mi ejemplo 2, el área de análisis de riesgos financieros y dentro del análisis de riesgos financieros voy a ver riesgo de crédito, ¿no? Entonces eso voy a poner en la delimitación temática. Y en la delimitación espacial voy a poner para dónde estoy haciendo. Yo estoy haciendo esto para una cooperativa o las cooperativas de Cochabamba, el departamento de Cochabamba, municipio cercado, y así voy precisando, ¿no? Eso, ¿no? Eso es lo que voy a hacer. Ahora en la delimitación espacial también debo poner dónde voy a hacer, si es que voy a hacer trabajo de campo, voy a hacer encuestas,
¿dónde voy a hacer las encuestas? ¿No? Voy a hacer en el municipio de Cochabamba, si va a ser para todas las cooperativas del municipio de Cercado, ¿no? Que trabajan ahí, ¿no? Y tengo que poner eso. ¿Y dónde van a hacer el trabajo de gabinete? El trabajo de gabinete se refiere a dónde van a redactar, dónde van a hacer correr los modelos, ¿no? El trabajo de gabinete se va a hacer en oficinas de la oficina X, de la cooperativa X, ¿no? O el trabajo de gabinete se va a hacer, no sé, digamos, en una oficina, ¿no? En eso. Es que puede haber la diferencia entre el trabajo de campo, donde hago las encuestas, si hiciera una encuesta a nivel nacional, por ejemplo, iría, no sé, a los departamentos del eje La Paz, Cochabamba, Santa Cruz, o ciudades capitales del eje La Paz, El Alto, Cochabamba, Santa Cruz, ahí voy a hacer las encuestas. El trabajo de gabinete voy a hacer en Cochabamba, en oficinas de la Universidad Mayor de San Simón. Listo, ¿no? Eso para mi caso. No, y en el caso de ustedes, no sé, pues harán para una cooperativa, voy a hacer en trabajo de gabinete, se va a hacer en la cooperativa, en instalaciones de la cooperativa, o simplemente dicen, ¿no? En la universidad, y si fuera para varias cooperativas, ¿no? Eso, y el trabajo de campo se va a hacer en todo el municipio de Cercado o en todo el departamento de Cochabamba, ustedes tienen que poner eso. Y en la delimitación temporal, ustedes tienen que poner información de cuándo se va a utilizar o para cuándo, de qué año. Si es una serie, entonces pueden usar la serie, ¿no? Como yo he puesto desde el año 2013, desde que hay ley de servicios, nueva ley de servicios financieros, hasta 2020 o 2022. Hasta 2020, ¿no? Desde la ley de servicios financieros hasta 2020. Listo. Eso es lo que tienen que hacer. Tienen que hacer para mañana. Ya todo esto les voy a mandar. Les voy a mandar ahora mismo. Esto me tienen que mostrar mañana. ¿Listo? Así no va a ser la vida. Descansaremos unos 5 minutos. Después ustedes me van a hacer preguntas y nos retiramos. Y así nos vamos a ir temprano. Estamos reponiendo horas de clases y mañana más les voy a pedir que asistan de manera obligatoria y después ya dependerá de ustedes, ¿no? O sea, no les puedo obligar yo, o sea, les ayudaré, por favor, o sea, les asesoraré, ¿no? Eso ya depende mucho de ustedes, ¿no? Yo, para cumplir mañana más es obligatorio, por favor, que estén en clases, está controlando la asistencia, falta poco, es un pequeño esfuerzo más y después depende ya, la cancha está con ustedes. Aquí tengo 2 preguntas. Me están pidiendo 5 minutos para hacer la evaluación del docente. No sean tan malos conmigo. Les daré esos 5 minutos y después regresamos para que yo pueda resolver algunos ejemplos que ustedes tengan. Ya, les puedo ayudar en eso. Ya, entonces, lo que vamos a hacer es que hagan nomás los que están controlando asistencia, la evaluación docente, y después de eso, yo voy a ayudarles en todo lo que pueda con algún ejemplo que ustedes ya tengan. Ya, o sea, mi objetivo es ayudarles siempre, les decía. Entonces, tal vez algún ejemplo ya podamos poner y plantear el tema o cómo podrían formular, ¿no? O sea, les decía, apenas tengan su formulación, su planteamiento, eso ya es la mitad del camino, ya van a vaciar esa formulación, planteamiento como objetivos y la justificación, la delimitación es precisiones nada más, ¿no? Entonces, eso haremos, le daré espacio aquí a René, René es el que me ha escrito, para que haga la evaluación docente, por favor, y en unos 5 o 10 minutos ya hagan con calma la evaluación y regresamos para que yo vea, digamos, con las personas que quieran cómo podrían hacer, o sea, para que vayamos acotando por lo menos su tema de investigación. ¿Están de acuerdo en eso? Sí, licenciado. Ya, entonces hagamos, a ver, le escribiré a René que puede realizar la evaluación. ¿Ya?
Eso es lo que podemos hacer. Ya, listo. Eso, pucha, no se me ha mandado un link. ¿Tienen el link? ¿Les ha mandado el link? Me imagino que lo mandó al... Voy a dejar de... Del grupo. ¿Está en el grupo ya? Aquí en la reunión, en el chat. Ya entre, me imagino que ese es el link, ¿no? Es uno que está solicitando saber hasta cuándo vamos a empezar clases o cuáles son las clases. Es mañana más y ahí yo termino todo lo que es la metodología que necesitan hasta el capítulo 3 de la monografía. Ya, entonces, después de mañana no hay ninguna obligatoriedad que tengan alguna sesión más conmigo. Ya, entonces, eso para la persona que está consultando. Y bueno, si acabamos rápido, también nos vamos rápido mañana para que ustedes puedan ir avanzando. Lo importante es que tengan el producto para que yo pueda revisar. Ya, eso es lo importante y después la revisión será un poco más personalizada para cada caso. ¿No? Eso es lo que se estima y no, pues eso sería para aclarar o tener una claridad respecto a las clases y también el trabajo tendría que estar ya para el día viernes, ya el trabajo, el examen final si quieren. Recuerden que ustedes ya tienen bueno, van a tener 2 evaluaciones ya con lo que van a terminar de subir o lo que han terminado de subir ya hasta el día de ayer, ¿no? Entonces han tenido un informe de simulación, un repaso examen para el segundo parcial y la parte final, la que están acostumbrados ustedes, sería este avance de monografía que van a presentar hasta el capítulo 3. Ustedes me han señalado que ya tienen la estructura de monografía, ya se les ha proporcionado, ¿no? Como eso es algo oficial, entonces yo tengo que atenerme a esa estructura nada más. Y les voy a pedir hasta el capítulo 3, ¿no? La forma, los formatos también se les ha enviado, es lo que me han comentado. Entonces sigan nomás esas formas, pero lo que más me interesa a mí es el contenido y, bueno, que sigan las pautas metodológicas que estoy señalando. Es decir, una vez que ustedes tengan lo que se les está pidiendo en las diapositivas, pueden empezar a vaciar, ¿no? Y me van a entregar un documento compacto hasta el capítulo 3. Ustedes le pueden poner capítulo 1, ¿no? A toda esta primera parte que estamos haciendo, que estamos planteando ahora. Y después el capítulo 2 será el marco teórico, ¿no? Y el capítulo 3 va a ser la metodología. Eso es lo que vamos a ver mañana, cómo hacer el marco teórico y la metodología, cómo llenar esa parte. Y eso me van a entregar de manera compacta para que yo revise su avance, ¿no? Ahí se murió todo. ¿Hay alguna consulta respecto a eso, a las clases? No sé. Por favor, para que quede claro. Lice, una consulta. Sí, dígame. Lice, para este módulo, entonces, la nota sale del primer trabajo, del primer trabajo que le entregamos de simulación, de la prueba de examen que le entregamos y también del avance de la monografía. Esos 3 van a entrar para la nota. Sí, sí. Es que yo no puedo estar haciendo un esfuerzo adicional sin pedir producto, ¿no? O sea, además va a ser mejor para ustedes. Ya, no sé, ¿cuándo pensarán en hacer la monografía? Tal vez en la siguiente versión, no creo, ¿no? O sea, me imagino que todos quieren hacerlo rápido y bien, ¿no? Entonces, si yo estoy tomando tiempo del módulo para avanzar esto, que es, aunque sean 2 sesiones, 3 sesiones, no sé, digamos, cuántas les he hablado de la monografía, tengo que pedirles algún resultado, ¿no? Y eso por compromiso con ustedes también, ¿no? Con el posgrado y con ustedes. Ya, entonces vamos a recibir hasta el capítulo 3. Ya, eso es lo que vamos a hacer. El capítulo 4 es mucho más complejo, requiere más tiempo, ¿no? Plantear un modelo de solución. Eso, ¿no? Pero hasta aquí es, hasta el 3 es lo que tienen que presentar. ¿Ya? Eso. ¿Alguna duda más? Licencia, sí, una consulta. Hasta el capítulo 3 es para mañana o para el viernes.
Para el viernes, no se asusten, para el viernes, ¿ya? Lo que quiero es que me muestre, yo quiero ayudarles. No, y hay gente que no está entendiendo ese, hay gente que no se dice por qué estamos pasando clases, hay ese tipo de, que mandan, ¿no? Me mandan de manera directa, ¿por qué estamos pasando clases de metodología o por qué vamos a pasar? Ya deberíamos terminar el módulo. No, entonces, no están entendiendo, ustedes necesitan la monografía para titularse. ¿Ya? Eso. No va a ser hasta mañana, es hasta el día viernes. ¿Alguna otra consulta más? Ya, entonces, no sé si alguien tiene algún ejemplo para que empecemos a ver, me puede mostrar en Word o bueno, conversando, aunque sea, ¿no? Entonces, mañana obviamente ya me tienen que mostrar algo escrito, ya, entonces, lo mejor lo que les recomiendo es todo lo que se les ocurra empiecen a escribirlo. Ya es la mejor forma de avanzar, ¿no? Entonces, ¿cuándo comenzar? La respuesta es ahora, ¿no? El mejor momento es ahora. ¿Alguien quiere que veamos su idea, su ejemplo? No sé. Licenciado, buen día. Bueno, yo, licenciado, bueno, estaba pensando sobre un tema que usted dijo, ¿no? Que es lo que es el análisis de costos. Eh, bueno, yo actualmente trabajo lo que es en un complejo y he visto, digamos, que hay un desconocimiento, digamos, de este tema, ¿no? De parte de lo que es del gerente general, que no se sabe, digamos, cuánto en realidad es el costo, ¿no? El costo que tiene lo que es el servicio que nosotros ofrecemos. Ya, ¿puedes prender tu cámara, por favor? Ya, está bien, pero eso hay que escribirlo. O sea, el método es el inadecuado o es en sí mismo el resultado, la medición, ¿no? Eso tienes que precisar. Después, cuál va a ser el efecto más, ¿no? Al plantear el problema, ¿no? De qué manera el ajuste en los métodos de costeo van a afectar la administración eficiente, ¿no? O los resultados, ¿no? Los resultados financieros de la empresa, ¿no? Todo eso tienes que precisar y pensar también dentro de los métodos o los puntos más importantes, cuáles son las variables que se están afectando. Obviamente, va a afectar a todo el resultado, ¿no? O sea, desde el método de costeo es muy relevante, puede ser en la medida que incluso puede afectar a la parte estructural, ¿no? De los costos, es decir, a todo lo que es el costeo variable, todos los costos variables, hasta el costo de la fabricación de lo vendido, si hubiera un error estructural ya, ¿no? Pero en la mayoría de los casos el método afecta más a los costos fundidos, al costo fijo, ¿no? Entonces, hay que identificar dónde está el problema de manera específica, ¿ya? O ya tienes algo en mente, o sea, has pensado en algo, tienes algún diagnóstico así más puntual. No, todavía no, Lisa, pero bueno, es más, ¿no? Que tengo más información, digamos, que tengo de este tema, es por eso que lo elegí. Y otra consulta que tenía, licenciado, es, usted sabrá, digamos, que muchas empresas de que sus estados financieros manejan lo que es algo que no es real, ¿no? Algo que solo lo han formado. O sea, estoy hablando más o menos de la doble contabilidad, ¿no? Y quería consultarles si hay que usar sí o sí los estados financieros de la empresa, el real, o se puede hacer otro, digamos. Ah, o sea, de manera oficial, con información histórica, puedes mostrar los oficiales, ¿no? Eso es lo que tienes que hacer porque no creo que nadie te deje mostrar estados que no son oficiales, o sea, que no están que no han sido presentados, ¿no? Entonces, lo que puedes mostrar más bien adelante es de que
realizando los ajustes o las correcciones, esos serían los resultados en los estados financieros, ¿no? Entonces, o cambiando o ajustando, ¿no? Cambiaría en esto, ¿no? También puede ser una simulación para mostrar cómo es realmente o cómo ha sido en el pasado. Eso también sería recomendable, pero en ese tipo de cuestiones siempre hay que tener el tino de mostrar información oficial, ¿no? O sea, cuando tú vayas a exponer información de alguna empresa, entonces es lo que muestra para la auditoría, para pagar impuestos, eso, ¿no? Eso es lo que tienes que mostrar y lo demás lo puedes hacer como una simulación, ¿no? Ese es el atajo que puedes tomar, eh, porque también tienes que tener permiso para mostrar eso, ¿no? O sea, pero tú si lo tomas cuando expongas o cuando hagas el trabajo como si fuera una simulación, entonces está bien, pues no creo que tengas problemas con esa situación que digas, ¿no? O sea, ajustando esto, este sería el resultado del estado de resultados, valga la redundancia, o el balance general, ¿no? Entonces, eso más bien es bueno, ¿no? Mostrar, pero decir, o sea, mostrar por ejemplo, en tu trabajo, este es lo que presenta de manera oficial y esto es lo que realmente es, digamos, ¿no? O sea, eso no es bueno, digamos, explicitar. Mostrarlo como simulación, sí. Ya, eso. ¿Algo más? ¿Hay alguna otra persona que tenga alguna idea ya de lo que va a hacer? Licenciado, yo quería quería hacerle una consulta. Estuve ya investigando un poquitito, viendo tesis de otros países, en repositorios también de aquí de Bolivia, y vi que ah, me encontré con varias tesis que hablaban específicamente del análisis financiero, o sea, ese era el tema, análisis financiero en una empresa específica. Ya, no, claro, Eh, está bien. Pero ¿cuál es Estaría el bien problema? hacer algo así. Yo conseguí los estados financieros de una empresa, la empresa es de mi amigo, y me dio los estados financieros presentados y los auditados. Tengo del año 19 y 20. Estaría bien que agarre como tema algo así, porque, o sea, Sí, en comparación a los otros temas es algo muy sencillo, ¿no? no, no, pero está bien, pero ¿cuál es el problema? O sea, todo el análisis es el problema, o sea, vas a ver el análisis, cómo se hace, ese no es, digamos, un tema. O sea, tienes que ver un problema y la forma de solucionarlo, ¿no? Entonces, en el análisis financiero de la empresa X, no demos nombres todavía, Ujú. está mal, puede aplicar otro método, o sea, vas a corregir. Digamos que para hacer el último análisis de rentabilidad aplica el método Dupont, lo más convencional. Ya. Ya, entonces lo estará haciendo bien. Tienes correcciones para el método Dupont que está aplicando la empresa, digamos, para ver, analizar de manera, si quieres, más tradicional la rentabilidad. O sea, ¿cuál va a ser la propuesta? Porque recuerda que el capítulo 4 es un capítulo para proponer, entonces de eso ya te obliga a llevar, no sé, pensar en una posible propuesta, ¿no? De solución. Entonces, ¿dónde está el problema en el análisis financiero actual de la empresa X? No debe haber algún problema. Tal vez no toma en cuenta otras variables o su análisis es demasiado estático o el método que está empleando omite ciertas variables, factores. Eso es lo que tienes que precisar, ¿no? O tal vez no aplica un método específico, ¿no? O sea, tú puedes proponer aplicar otro método, ¿no? O sea, no sé, el- se puede hacer muchas cosas. Ustedes tienen varias herramientas en ingeniería financiera, no sé, pueden aplicar un método de perlas, ¿no? O sea, copiar un método que usa un sector y llevarlo a generalizarlo, ¿no? Por ejemplo, perlas usa a veces el sistema financiero o el CAMEL del sistema financiero llevar a otro sector. Ese sería un tema lindísimo, ¿te das cuenta? Porque nadie lo ha hecho, o, bueno, muy pocos se atreven a hacer eso, ¿no? O si no, el Dupont lo llevas
también utiliza el sistema financiero, ¿no? O sea, Dupont o a otro tipo de empresas. Ese sería, digamos, un tema que te ayudaría a concretizar más rápido y avanzar más rápido, porque pensar en todo el análisis financiero sin encontrar un problema no tiene mucho sentido. Tienes que ser más preciso para que me entiendas y tiene que haber problema. ¿Ya? Eso para que hasta mañana, digamos, pienses y en las mismas tesis que has encontrado vas a encontrar el problema. Siempre hay formulación, ¿no? Entonces, no creo que el problema sea la empresa no realiza análisis financiero, no creo que sea ese el problema, digamos, hay y no hay, ¿no? Generalmente las mejores investigaciones y más precisas para el nivel de monografía siempre están referidas a algo bien específico, algún método, ¿no? Entonces eso es lo que les recomiendo. Piensen en algún método se está aplicando mal, ¿no? No sé, entonces hay un montón de cosas. Por ejemplo, incluso pueden trabajar hasta en el área bursátil, ¿no? O sea, análisis técnico, ¿no? Tal vez es algo que no han visto bien en la carrera, tal vez solo de pasada, algo superficial, ¿no? O sea, piensen en, no sé, implementación de nuevos métodos de análisis técnicos para analizar datos de la Bolsa Boliviana de Valores. Es un ejemplo que se me ocurrió ahorita, ¿no? Entonces, así hay N, digamos, métodos, formas de hacer análisis que podrían implementar a las empresas y que algunas no lo están haciendo, no han implementado o lo están haciendo mal, ¿no? Entonces, el problema es que lo están aplicando de manera inadecuada. La solución es hagamos estos ajustes y de qué forma se pueden aplicar de manera adecuada. Eso para generalizar, ¿no? Pero sobre métodos de análisis financieros, adelante, puedes hacer. Hay varios, ahora céntrate en algún método en particular y ve la forma de optimizarlo, o mejorarlo o adecuarlo a la empresa que estás escogiendo, ¿no? De la que tienes datos de la que me estás hablando. ¿Ya? Eso. ¿Hay algún otro tema para que nos retiremos? Licenciado, buenos días. Eh, yo tengo un tema, pero no sé si está bien planteado. Es sobre la determinación del nivel de endeudamiento de una empresa y su efecto en la rentabilidad. No está bien claro, pero ¿cuál es el problema? O sea, yo entiendo, tú quieres medir el efecto de apalancamiento, ¿no? El apalancamiento y también digamos, su efecto en indicadores de rentabilidad, ¿no? Eso me parece buena idea. Y ahorita se me vienen más cosas a la cabeza y podrías trabajar con información histórica, o sea, o haciendo comparación o con información. Si tienes información de la empresa, o podrías trabajar con la misma información histórica de la empresa o podrías tomar otras empresas para hacer simulaciones, ¿no? O sea, o podrías simular, ¿no? De manera estocástica, pero sí o sí tienes que tener una muestra, aunque pequeña, una serie, ¿no? Para que digas, por ejemplo, puedes relacionar razones de apalancamiento y el retorno, ¿no? Como variable de respuesta, ¿no? Entonces, ¿de qué manera? O otra variable, ¿no? Que la que tú escojas, ¿no? Si la respuesta va a estar en el retorno o, no sé, o en un ratio no sé, de eficiencia. Puedes buscar algún ratio de eficiencia, puedes construirlo, buscarlo y puedes ver, ¿no? O sea, los niveles o las participaciones de deuda, capital, todo eso, puedes empezar a meter las variables y ver la respuesta, ¿no? ¿Qué es lo que ha pasado? Hacer una regresión lineal podrías hacer con eso, como método, ¿no? Y, no, pues está bien, me parece buen tema, o sea, vos quieres mostrar el efecto de apalancamiento en una empresa particular, ¿no? Eso es lo Sí, que quieres ver, los niveles de eh, retorno. una consulta más sobre el análisis. Más o menos, ¿de qué periodo sería conveniente hacer unos 5 años o menos para una monografía? Porque es limitado las hojas que tenemos para entregar igual, ¿no? No tiene nada que ver con las hojas, el número de periodos. No, o sea, claro, pero para el análisis te No digo. vas a poner, por si acaso, no vas a poner toda la serie en las hojas, eso puede estar en anexos, no hay problema, o sea, el método que encuentres, ese es el que te va a pedir. Necesitas por lo menos 30 datitos, ya, para hacer una buena simulación. Y si tienes una serie más larga, mucho mejor, o sea, puedes tener coeficientes o ratios mensuales y
Entonces, con 3 años sería suficiente, ¿no? 36 datos, ¿no? Si tienes a nivel mensual. Ahora, si tienes por año, no, pues es mucha información que necesitas, ¿no? Pero, no sé, la información podrías trimestralizarla, eso podrías hacer, ¿no? Puede que ahí tengas alguna variable trimestral en la empresa, o sea, el estado de resultados, el balance puede estar a nivel anual, pero puedes tener una variable trimestral, ventas, por ejemplo. Y si tú escoges hacer ¿no? con eso, entonces a nivel trimestre se podrían ver las ventas y necesitas saber 4, no sé, pues unos 8 años, unos 9 años, ¿no? O 10, ¿ya? Entonces, eso es lo que necesitas, porque esa variable trimestral yo te ayudo, o las variables anuales para tus indicadores de, no sé, puede ser ROE, ROA, no sé, lo que tú quieras, yo te ayudo a convertirlas en trimestral, ¿no? Usamos análisis espectral, después podemos usar algún algoritmo de Denton y con tus ventas trimestrales, obviamente una variable por lo menos tienes que tener en frecuencia alta, ¿no? O sea, trimestre, mes. Con esa frecuencia como indicador podemos conseguir los otros ratios a nivel trimestre, mes, ¿no? Depende. Eso en estadística se puede hacer, incluso es objeto de tesis, de maestría, he visto que es algo bien sencillo, es usar el software adecuado, usar el algoritmo adecuado y el indicador adecuado, ¿no? Entonces vas a tener una variable de señal que te va a conseguir la evolución de esa variable que estaba anual dentro de un año en trimestres o en meses, ¿no? Y con eso vences las restricciones estadísticas que puedas tener para modelar, para hacer un modelo lineal o el modelo que tú quieras, ¿no? Con 30 datitos por lo menos. Ya, eso podemos hacer. Si es que quieres hacer con estados o estados financieros, eh, tendríamos que buscar una variable que tengas en trimestres o en meses, ¿no? Si tienes en meses, entonces 3 años, suficiente, ¿no? Si tienes ventas, es la variable que más se puede utilizar, ¿no? Porque las ventas van a determinar la rentabilidad, eficiencia, o sea, ventas y gastos, por ejemplo, ¿no? Entonces, nos sentamos y lo hacemos en una hora ya. Si tienes los datos, lo hacemos, yo te ayudo y tienes tus variables en términos trimestrales o mensuales y revisando los videos puedes hacer la regresión, todo eso, ¿no? Y eso, eso Está se me bien, ocurre. licenciado, muchas gracias. ¿Ya? Ya. ¿Hay alguna otra idea más para que cesemos? ¿No hay nadie más? Buen día, Magister. Yo tenía una idea, quería tal vez comentarle sobre eso. Ya, está bien. Eres zona Ariel Guina. Ya, eso, muy bien. Ariel Eguín. Conozco una empresa constructora que quiere mejorar su precio en lo que es el metro cuadrado de construcción. Entonces, esta empresa tiene su competencia y varias empresas que son su competencia que tienen mejor precio de metro cuadrado en construcción de obra hasta terminar la obra, ¿no? Obra fina. Entonces, yo quería plantear ese problema, el hecho de tener un precio alto de construcción de esta empresa y cómo poder mejorar ese su precio, mejorando los costos de las compras de sus productos, de sus materias primas, de los cementos, ¿no? De todo eso y también, bueno, comprando al por mayor, tal vez, o formulándome ese tipo de soluciones. Ya, eso podría ser. Y ahora pensando en eso, si tienes datos de la empresa, puedes hacer una regresión lineal para encontrar los costos más determinantes, ¿no? El precio se llama precio en función a costos, ¿no? Y un margen que puedes
poner ahí, ¿no? O sea, incluso el beta 1 puede ser el margen que va a atrapar, ¿ya? Y tienes varios insumos y encontramos cuáles son, con esa información que vas a tener, cuál es el precio más, o cuáles los insumos más relevantes, ¿no? Entonces, descubres los 3 insumos o el insumo más relevante y sobre ese trabajas. Pero ya tienes un modelo, ¿no? O sea, modelo de determinantes, de costos. Eso podría ser. Eso podría ser y después le puedes meter hasta programación lineal para hacer un modelo de optimización, pero eso ya es, necesitas más información, ¿no? Y no, pues habrá que ver también quién va a ser tu docente, tutor después, pero conmigo podemos hacer hasta la regresión y, no, pues, y encontrar, ¿no? Identificar los determinantes más importantes del costo, ¿no? Entonces, para eso tienes que tener varias variables, ¿no? Varios insumos y también información histórica. Si tienes información histórica, entonces se puede hacer, ¿no? Entonces, por el solo hecho de plantear, ¿qué es esto? O sea, comprar mayor por mayor está bien, o sea, como estrategia, pero tienes que demostrar, si quieres estadístico o matemáticamente, cómo va a afectar eso a la rentabilidad de la empresa, ¿no? Eso, ¿no? O cómo va a afectar a la demanda, porque tú dices que hay otras empresas que tienen un menor precio de construcción, ¿no ve? Por metro cuadrado, Sí, así es, ¿sí? Lisa. Y la empresa quiere reducir, ¿no ve? Sí, quiere reducir. Quiere reducir, ¿no? Entonces, está para un modelo lineal múltiple y también para un modelo de optimización lineal, programación lineal. Para eso está eso. Y en el caso del modelo lineal encuentras el determinante y trabajas sobre esos determinantes, ¿no? Y después puedes hacer otro tipo de regresiones para ver cómo va a afectar, digamos, en la demanda, porque tú estás yendo ahorita a atacar la demanda. Después de hacer la regresión de costos, puedes incluso tomar funciones tipo costos, ¿no? O sea, pueden ser, no sé, no lineales en primera instancia, se pueden linealizar. Y después de eso puedes hacer un modelo más simple para ver el efecto en la demanda, ¿no? Un modelo de demanda, ¿no? Entonces puedes determinar la demanda de la empresa o la demanda del sector en caso de que tengas más información. Eso y después sí o sí tendrías que hacer un análisis también financiero, ¿no? Para ver en base a la estimación del menor costo y la mayor demanda que va a tener, cómo va a afectar la rentabilidad, ¿no? Los indicadores de rentabilidad de esta empresa constructora, ¿no? Entonces, eso sí se podría hacer, es algo sencillito y, o sea, no le veo mucho problema para hacerlo como una monografía también. ¿No te das cuenta? O sea, parece Sí. sencillo, pero si necesitas datos y ya le vas a poner modelos, incluso hay modelos lineales. Claro, y tengo que justificar el problema, ¿no? La solución también con todos esos datos. Claro, si tienes que ir paso por paso, ¿no? O sea, el problema tienes que formular de qué manera, o el problema podría ser cuáles son los determinantes más importantes del costo, ¿no? De la empresa X, después los subproblemas, eh, qué estrategias, o sea, primero, ¿no? O sea, cuáles son las fortalezas, debilidades del método de costeo, tal vez de la empresa, ¿no? Después de eso, cuáles son los mismos, ¿no? Lo que va a ser los determinantes y qué se podría hacer con ellos. Después comparar, ¿no? Los niveles de costos de la empresa son competitivos respecto a otras constructoras. Esas van a ser tus preguntas, ¿no? Y tu última pregunta es, eh, ¿cuáles serán las características o qué componentes debería tener una estrategia adecuada de costeo para reducir el costo de construcción por metro cuadrado? Entonces, así vas hilvanando paso por paso. Ahora, Ujú. respecto a la justificación, no vas a tener mucho problema, ¿no? O sea, como es algo económico, entonces, en la justificación teórica puedes incluir métodos de costeo y también métodos de programación, ¿no? La misma modelación, la relación que hay, ¿no? Entre los determinantes, después en la metodológica igual, ¿no? Los métodos específicos que vas a usar en la práctica que va a mejorar la rentabilidad de la constructora X, ¿no? Y en la social, que de manera general
dependiendo al sector que vaya, digamos, que construye casas, ¿no? O sea, va a beneficiar a la gente porque el costo de construcción va a ser menor, entonces va a tener un beneficio, ¿no? Para cierto tipo de sector, ¿no? Sobre todo los demandantes de casas residenciales o departamentos, depende de qué está haciendo la empresa. ¿Ya? Ujú. Eso. Sí, sí, Eso tienes magíster, que muchas hacer, gracias. hay que empezar a redactar, Ujú. ¿ya? Hay que Sí, ya empezar. tenía la idea, estaba redactando algo parecido a lo que me dijo. Gracias, magíster. Ya, y también búscate también otros documentos de referencia, ahí también te pueden ayudar, digamos, ¿no? O sea, porque necesita sí o sí se necesita documentos de referencia, ya para todos, porque esa es la característica de una monografía, llega hasta el estado del arte, dice, ¿no? Si buscan, el estado del arte es esquematizar todo en un marco referencial, marco teórico y marco conceptual, hasta ahí pues se pueden aterrizar y para ver si hay avances teóricos, ¿no? Sobre lo que están investigando, ahí debería quedarse una monografía. ¿No? Entonces, la única forma de que tú veas si es que alguien ha hecho ya ese trabajo, si es que hay modelos, es revisar, ¿no? Puedes usar su marco teórico como analogía, ¿no? O sea, mejorar el marco teórico de ese trabajo que ya había, ¿no? Entonces, esa es la forma, pues no hay otra, digamos, en este momento, para hacerlo rápido. ¿Ya? Eso, ahora sí, si no hay nadie más, Gracias. voy a retirarme, ¿ya? ¿O hay alguien más? El diseño quería hacerle una consulta. Sí, dime. Es sobre una empresa que he visto que tiene un mal manejo de inventarios. O sea, quería hacer una monografía basándome en eso, en mejorar el manejo de inventarios. No sé si es un buen tema o no. No está bien, ¿no? Puedes hacer un modelo de gestión de inventarios tradicional, tipo ABC, o puedes hacer un modelo de Tobin, o sea, o MOL Tobin, ¿no? Tiene un modelo de inventarios. Busca, o sea, revisa primero el modelo y ve si vas a conseguir las variables, ¿no? Eso es lo que, para el caso de Tobin, ¿no ve? Y no se puede hacer, ¿no? O sea, se supone que hay un problema, ¿no? La gestión de inventarios es ineficiente en la empresa X. Eso empezar a escribirlo y sobre todo empezar a revisar documentos, ¿no? Puedes hacer con modelos de gestión de inventarios, ¿no? O sea, y tú puedes argumentar de que los modelos actuales no, o sea, los aplicados no son eficientes, o tal vez hay algunos casos en los que no se aplica, digamos, de manera sistemática los modelos, o sea, contablemente están, pero en la práctica no se aplican, eso también puede estar pasando. ¿Ya? Eso es, eso está bien. Empiecen a escribir y mañana empecemos a leer, que eso va a ser más productivo para ustedes también. ¿Ya? Ahora sí, me voy a retirar y mañana todos con su avance para que leamos, ¿ya? Y aquí yo les diga, no, esto hay que cambiar o esto les sugiero, ¿no? Nada más. Al final ustedes van a tomar la decisión. Ya, entonces, buenas tardes a todos y nos reencontramos mañana a las 10 y va a ser la última clase, si quieren, oficial, formal, eh, la de mañana. Ya, eso para los que están consultando o los que están preguntando por chat. Ya, entonces nos vemos mañana.